situación que hoy enfrentamos como país, la formación de ustedes pueda seguir y que se puedan seguir formando como profesionales. Así que sean bienvenidos y bienvenidas a la clase número 1. La actividad que vamos a realizar esta semana va a ser un cuestionario en línea. El cuestionario se les va a habilitar dentro de un momento en plataforma y van a ser 10 enunciados los que van a responder. Cada enunciado tiene el valor de 1 punto. Esa va a ser la única actividad que van a realizar esta semana. Y para los que ya descargaron su guía, ya tienen la noción de qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Nuestro tema del día de hoy son fases de la violencia y algunos tipos de violencia. Entonces, para que entremos en contexto, ¿cuáles son los tipos de violencia que ustedes conocen? Me gustaría saber si ustedes han escuchado o si han recibido algún tipo de información sobre los tipos de violencia que existen. ¿Podría La ser la violencia violencia intrafamiliar, física? señor. Muy bien, violencia física, violencia intrafamiliar, muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué otro tipo de violencia ustedes les han dicho de qué se trata o han leído o tal vez les han dado algún tipo de capacitación en ese sentido? Ya dijeron la física, la intrafamiliar, pero también existen ¿El, otros tipos. ¿Sí? el bullying podría ser, señor? Sí, también. El bullying también es un tipo de violencia, ¿verdad? Que se genera más que todo, puede ser en la escuela o en el trabajo, ya recibe otro nombre, pero el bullying también es una clase de violencia que a veces hay personas que no lo toman como violencia, pero sin embargo sí es considerado un tipo de violencia. ¿Alguien más? La La violencia violencia psicológica, señor. psicológica. Muy bien, gracias. Sí, la violencia psicológica también es un tipo de violencia que algunas personas no la consideran como violencia por ser algo que no se ve a simple vista, pero sí es un tipo de violencia. Sí podemos ver con lo que ustedes me han comentado, tienen la idea, tienen la noción de qué tipos de violencia existen y se dan en diferentes áreas. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos en qué áreas se puede dar la violencia, conocer qué tipos hay para que nosotros podamos evitar esta situación más adelante. Tenemos las fases del círculo de la violencia. La violencia se puede tomar como un proceso que también incluye ciertas etapas que pueden generar esta desagradable situación. Vamos a empezar con, puede haber la primera fase puede ser que hay calma, puede haber tranquilidad, ya sea en la familia, en el trabajo, en la escuela, va a haber una aparente calma. Muchas veces nosotros no llegamos a conocer la totalidad de una persona. A una persona, ¿verdad? Podemos ver simplemente una cara, le podemos decir, de una persona y confiamos en esta persona, por ejemplo, en la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Que a veces no conocemos muy bien a la persona con la que nos casamos o con la que estamos y después nos damos cuenta de que es una persona totalmente diferente. Después está la etapa de acumulación de tensión. En esta fase o en esta etapa es cuando la persona, ya sea el agresor, y la víctima también pueden estar sometidas a mucho estrés o a mucha tensión. Puede ser por nerviosismos o por acumulación de estresores, de ocupaciones que ellos lleguen a sentir este tipo de estrés o este tipo de irritabilidad. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces cuando tenemos demasiada carga, demasiada presión, ya no queremos que nadie nos hable. Cuando estamos haciendo algún tipo de actividad, no deseamos que nos interrumpan porque nos sentimos cargados y nos sentimos tensos. Pues de igual modo, en este ciclo de la violencia existe este punto donde hay mucha tensión. Como parte de esta fase, la siguiente es la explosión violenta o la agresión. Como parte de la tensión que se vive, de lo sensible que se encuentra o la irritación que tiene, se produce la agresión o la explosión ya muy violenta. No todos reaccionamos de la misma forma.
pero si nosotros no somos personas violentas y tal vez estamos muy tensos o muy estresados, tal vez solamente vamos a decir, ay, no, no me hables ahorita, no, yo no, ahorita no estoy de humor. No sé si han visto un meme que dice de Lilo y Stitch, donde él dice, no, Lilo, soy peligroso ahora. Entonces, de la misma forma, ¿verdad? No todos lo realizamos de la misma, vamos a responder de la misma forma. Las personas que son violentas van a reaccionar en una explosión o en una agresión que no va a estar justificada. Como parte de esta fase, la siguiente es la culpa, el arrepentimiento y las promesas. Acá yo se las estoy dando de una manera un poco más resumida. En la guía ya están más detalladas y con conceptos también más, más completos, pero también esta parte de esta fase de arrepentimiento es muy común. Muchas veces nosotros pensamos porque lo vemos en la televisión, cuando se genera algún tipo de situación violenta, ¿verdad? Y a veces creemos que esta situación no sucede en la vida real. Sin embargo, sí hay una fase de arrepentimiento y de reconciliación. Hace unos años nosotros con mi familia estuvimos muy cerca de un caso de violencia intrafamiliar de algunas personas que vivían cerca de nosotros en ese entonces. Entonces, el esposo pues era súper muy agresivo cuando ingería algún tipo cuando se alcoholizaba y llegaba a su casa, tenían en ese entonces creo que tenían un hijo nada más y golpeaba a la esposa. De verdad que era bastante, a mí me daba mucha tristeza y era bastante triste porque se armaban unos pleitos de verdad muy feos, gritos, y inclusive una vez ella vino a la casa de nosotros casi sangrando porque le había, no sé si ustedes han visto las planchas de cabello, le desarmó una plancha y entonces ella venía sangrando. Y lo peor era que cuando estas personas llamaban a la policía, la misma familia no dejaba que se lo llevaran. Entonces, ella vivía ese círculo de violencia. Una vez nosotros le preguntamos que por qué no dejaba a esta persona, por qué se sometía a ella y se arriesgaba más que todo a que algún día la pudiera matar o pudiera salirse de control la situación. Sin embargo, ella nos comentó, y eso es algo que se los cuento porque es cierto, ella nos comentaba que al otro día, cuando él ya no se sentía, ya no estaba alcoholizado ni nada, él llegaba con flores, él llegaba con chocolates, a decirle que lo perdonara y que prácticamente se reconciliaran. Esa era la metodología que él utilizaba. Acá es donde entra esta fase de la reconciliación, de la culpa que siente esta persona, la que es la agresora, y la reconciliación. Eso era lo que ella nos contaba, es totalmente cierto, ella misma nos lo dijo, y ella lo que decía era que ella no lo quería dejar por el niño que tenía. Y al final pasaron algunos años y ella sí tomó el valor y la decisión de dejarlo, de empezar un proceso de divorcio. Yo creo que fue lo mejor que ella pudo haber hecho, porque a veces ella también se arriesgaba. Yo misma comentaba con mi familia que era lo mejor porque ella se arriesgaba que un día de verdad él la pudiera lastimar de más, la pudiera hasta llegar a matar y qué iba a ser de su hijo, ¿verdad? Entonces, esta parte de la reconciliación sí se vive, sí es real. A mí sí, tal vez ella no me lo hubiera contado, yo no lo hubiera creído, pero es cierto. Después, pues en el ciclo que yo les contaba de esta experiencia, después vuelve otra vez la calma, yo los miraba a ellos en la calle felices y con normal, ¿verdad? No, ellos no aparentaban tener vivir esta situación, sin embargo, después volvía otra vez a repetirse este ciclo. Estas fases de la violencia son un ciclo porque tienen esta forma circular de que vamos dando vueltas en lo mismo. Si acá en la parte de la reconciliación no se le pone un alto o no decidimos tomar una decisión, la violencia y este ciclo de la violencia va a seguir. ¿Por qué? Porque no se toma una decisión, no se le pone un alto a lo que estamos viviendo. Estas fases de la violencia, por supuesto que se pueden manifestar de diferente forma, ¿verdad? A veces no va a haber una acumulación de estrés. Hay personas que son violentas por el simple hecho de ser violentas, pero las demás, pues sí, siempre va a haber
un arrepentimiento, va a haber una reconciliación, va a haber una etapa de calma o de aparente calma y después se regresa otra vez al mismo ciclo. No sé si tienen alguna duda hasta dónde vamos. No, No, señor. señor. Por el momento no, señor. Gracias. Muy bien, gracias, muy amables. También tenemos acá algunas características que puede tener el agresor. El agresor, por supuesto, que va a ser una persona que va a tratar de mantener a la víctima aislada. No sé si ustedes han visto o tal vez tienen la experiencia de que a veces hay personas que tratan de aislar a su pareja o a ciertos familiares, pues son características también de una persona que puede ejercer violencia. El agresor también va a ser una persona que va a ser controladora, va a querer mantener el control de todo, tener la razón, ser el centro de atención y por ende también va a tener, si es un agresor, si es una persona violenta, va a tener una doble identidad. ¿Por qué? Porque con la víctima va a ser una persona y con las personas de su contexto, con amigos, con familia, va a aparentar una cosa totalmente diferente. Lo que yo les comentaba de la experiencia a la que estuve cerca, que estas personas en la calle se miraban totalmente felices, como una pareja totalmente normal. Sin embargo, en la noche o ciertos días, pues se dejaba ver, ¿verdad? Cuál era la verdadera identidad de esta persona. También otra de las características puede ser que el agresor le va a echar la culpa o va a culpar a la víctima por la violencia. Yo creo que ahora, en este tiempo que es tan digital, hay muchísimo contenido sobre este tema, ¿verdad? Y es totalmente real. Hay agresores que culpan a las víctimas de la violencia, que dicen, es que me provocas o es que me contestaste y cosas de esta índole. Esa es una característica de una persona que es violenta o que es un agresor. También que van a proyectar sus propios errores, ¿verdad? Ellos no, en primer lugar, nunca van a aceptar que se equivocaron, sin embargo, ellos de sus propios errores van a culpar a la víctima o a la otra persona. Nunca van a tomar responsabilidad de sus acciones, por lo mismo que siempre van a hallar un culpable, siempre van a tratar de inculpar a la víctima o a cualquier persona externa. También regularmente en su hogar se maltrata, se trata de un círculo o un ciclo de violencia. Eso es algo común también en estas personas que sufren de un tipo de violencia o que son agredidas. Tienen tendencias a negar el abuso y muchas veces minimizan el daño que hacen. No toman con claridad o no toman con la suficiente conciencia los actos que hicieron, sino que lo tratan de minimizar y no tomarlo como en realidad es. También estas personas que son agresivas son egoístas y no van a pensar en los sentimientos de alguien más, van a pensar simplemente en ellos y por supuesto van a vivir amenazando a la víctima constantemente por diferentes situaciones, ¿verdad? Según el tipo de violencia que se viva, así van a ser las amenazas que la víctima va a recibir. También, como ya los tipos de violencia, algunos que ustedes ya mencionaron, tenemos la violencia física, que es la más común y es una de las más conocidas, donde se involucra mucho la fuerza humana. Más que todo es cuando ya se provocan golpes, empujones, patadas, cualquier tipo de herida, pero que se puede visualizar que va a ser ocasionada por la fuerza humana o por cualquier tipo de instrumento o de arma que se utilice en este tipo de violencia. Al hablar también de la violencia sexual, que es una también de las, lamentablemente, de la que es común, son más que todo esos ataques sexuales directos como violaciones o abusos que se dan sin el consentimiento de la víctima. A eso se refiere este tipo de violencia sexual. La violencia doméstica, que también la mencionaban ustedes, ahí se mezcla un poco la violencia psicológica con la violencia física, pero esta es específicamente en el hogar y con la pareja o con el cónyuge. También se puede maltratar a la niñez o a la adolescencia dentro del hogar. Cuando hablamos de que es doméstica, pues nos referimos a que es una violencia que se provoca simplemente en el hogar. Otra violencia que también me pareció muy interesante fue la que es cotidiana. Cuando nos referimos a que es cotidiana es porque está día a día
a nuestro alrededor. Pero ¿a qué tipo de acciones nos referimos con esto? Por ejemplo, cuando recibimos maltrato en el transporte público, esperar largas filas para ser atendidos en los hospitales y más que todo cuando somos indiferentes al sufrimiento humano, a los problemas de seguridad ciudadana y accidentes. Si ustedes han visto, muchas veces pasan accidentes o pasan situaciones eh, donde las personas necesitan algún tipo de apoyo y si suceden en la calle o en la carretera, las personas simplemente pasan, también es un tipo de violencia cotidiana porque somos indiferentes a al sufrimiento humano o al sufrimiento que pueden sentir las personas que nos rodean. También está la violencia socioeconómica. Más que todo se refiere a estas situaciones de pobreza o de marginalidad de grandes grupos de la población, principalmente por esa falta de equidad que se da en las oportunidades de acceso a la educación y a la salud. Por ejemplo, antes se creía que las mujeres no teníamos derecho a estudiar o no debíamos de estudiar porque la mujer pues se casaba y el esposo tenía que ser el que la mantuviera, entonces era por gusto. Sin embargo, al pasar los años, al pasar el tiempo, ya se va derribando mucho esta idea o esta ideología que se tenía antes de que las mujeres no estudiáramos. A eso se refiere. También es un tipo de violencia el que no se den oportunidades de una manera equitativa, de una manera igualitaria. También tenemos la violencia de género, que se puede dar de ejercer cualquier tipo de violencia hacia la persona del sexo opuesto o de género opuesto. A eso hace más que todo referencia a cuando se nos menosprecia por ser mujeres, se nos menosprecia, pueden menospreciar a los hombres también, porque a veces, no sé, ahora que está tan fuerte esto del feminismo, ¿verdad? Hay quienes lo malinterpretan con decir que una mujer es superior a un hombre o que el machismo pues dice que un hombre es superior a una mujer. Sin embargo, se debería estar equitativamente. Tanto hombres como mujeres tienen cualidades y capacidades diferentes y tienen el mismo valor. No se debe de generar este tipo de violencia por creer que un género es superior al otro. A eso hace referencia este tipo de violencia de género. Ahora tenemos la violencia psicológica o la violencia verbal y emocional, que son prácticamente, están enlazadas por el hecho de que la violencia psicológica, acá yo les coloqué un fantasma, porque la violencia psicológica es algo que nosotros no podemos ver. Alguien puede venir, nos puede insultar o nos puede herir con sus palabras y no es algo que ustedes vayan a notar en una persona, porque puede ser que se lo dijeron en la mañana y esta persona tuvo que arreglarse y salir a trabajar como si nada hubiera pasado. Este tipo de violencia sí es, creo yo, y la considero yo la más peligrosa y la que más causa daño, porque una palabra a veces le duele más a uno que un golpe, ¿verdad? Tal vez un golpe con el tiempo nos va a sanar, pero a veces es muy difícil sanar las palabras que nos han dicho, los insultos que recibimos, y es triste y es lamentable que esta violencia sea la más común, la que más se da, porque es algo que nosotros no podemos ver. No es como la violencia física, que pues si a alguien se le golpea, pues los golpes son evidentes, van a haber marcas que van a hacer evidencia para comprobar esto. Sin embargo, en la violencia psicológica es algo interno, es algo emocional que nosotros no podemos observar a simple vista. No sé si tienen dudas o algún comentario. No, señor, no tenemos dudas. Bueno, no tengo. Muy bien. Muy bien, cuando nos vamos a referir a la violencia física, es aquella donde, como les comentaba, se generan acciones con la fuerza humana. También se pueden utilizar ciertos materiales o ciertas armas para generar este tipo de violencia. Puede generar tanto heridas o consecuencias internas como externas. ¿Por qué? Porque también si el cuerpo está expuesto a demasiadas agresiones, también puede generar alguna consecuencia interna, alguna consecuencia física en nuestro cuerpo, además, por supuesto, de las consecuencias emocionales que va a tener en la víctima. Tenemos que cuáles son esas lesiones personales. En el Código Penal de nuestro país hacemos alusión a la violencia física mediante aquel delito llamado lesiones personales. En el Código Penal
se va a considerar violencia física o está más que todo la idea de la violencia física enmarcado como lesiones personales. Así lo van a encontrar ustedes en el Código Penal. Estas lesiones contribuyen a un daño al cuerpo, a la salud física, psíquica de una persona causadas por la conducta del otro. Así está definido también en el Código Penal. Estas lesiones se pueden producir tanto en peleas, robos, situaciones de violencia intrafamiliar, etc. Aparte, ¿verdad? Está este tipo de violencia que nosotros vivimos todos los días, en los que tal vez todos los guatemaltecos estamos expuestos, que es la inseguridad. Tal vez no vamos a ser víctimas de ningún tipo de violencia intrafamiliar, psicológica, pero todos los días nos exponemos a que a veces pueda sucedernos alguna acción o alguna situación o acontecimiento en la calle por la inseguridad que se vive en nuestro país. También se deben tener en cuenta que pueden producirse también accidentes de tránsito y también y que en estos casos se les tiende a dar un trato totalmente diferente. Entonces podemos darnos cuenta que la violencia puede estar presente en muchos de los aspectos o en los contextos que nosotros visitamos día a día. También existen algunas consecuencias que pueden tener la violencia física en la víctima. Una de ellas puede ser incapacidad para trabajar. Cuando una persona es sometida o sufre de un ciclo de violencia bastante fuerte, se puede volver insegura, puede tener inseguridades y va a dañar también su sistema emocional, su sistema psicológico, la va a dañar psicológicamente. Puede ser incapaz después de poder ejercer un trabajo. ¿Por qué? Porque a veces se les inyecta que por la violencia psicológica que han vivido, pues se les inyectan ciertos comentarios, ¿verdad? Entonces eso puede incapacitar a una persona para trabajar. También puede causar enfermedades por dichas lesiones, ¿verdad? Si se está expuesto a una violencia física muy fuerte, eso puede causar también tipos de enfermedades. Pueden suceder también lo que es lo más grave, homicidios o suicidios por esta situación. También pueden ser generadores de pánico en la víctima. En algunas ocasiones también produce desplazamiento en el victimario. Por ejemplo, ¿qué va a pasar? Para la persona que es la agresora, pueden haber multas económicas a partir del salario mínimo y según la gravedad del caso, de 2 años de cárcel en adelante. 2 años de cárcel en adelante, según sea la gravedad del caso, ¿verdad? Si la persona, por supuesto, realiza una denuncia donde se analicen las evidencias y la pena puede ser de 2 años en adelante de cárcel. También está esta violencia delincuencial, que era la que le comentaba, que es toda conducta tanto individual como de una organización que rompe las reglas sociales establecidas para vivir en grupos. Esto es más que todo lo que nosotros miramos en las noticias todos los días, que hay personas que mueren, ¿verdad? Por esto de la extorsión o porque muchas veces se niegan a estar en este tipo de organizaciones. En el territorio, el método de acción política violenta también avienta atentados que ejercen algunas organizaciones. También está también el terrorismo, que es una violencia delincuencial, porque es una organización el que provoca este pánico en la comunidad y en los pueblos. En el caso de nosotros, pues tenemos estas organizaciones que se denominan maras, pandillas, que son pues las que ejercen este tipo de pánico en nuestra sociedad. Otro tipo de violencia es el autoritarismo. Este hace referencia más que todo a un abuso de poder o de arbitrariedad en la toma de decisiones. A lo largo de la historia de Guatemala han habido presidentes que han utilizado una metodología de dictador. Esto también forma parte del autoritarismo porque ejercen o abusan de su poder. Yo recuerdo que cuando recibí un curso de historia miramos un poco el gobierno de Jorge Ubico. Sí, creo que fue Jorge Ubico, pero él solicitó al Congreso de la República cuando ya iba a terminar de ser presidente, porque a él también lo derrocaron por la revolución, él pidió al Congreso que se le diera cierta cantidad de dinero. El Congreso lo aprobó prácticamente por el trabajo que él había hecho por Guatemala. Prácticamente le dieron un pago no recuerdo la cantidad, pero era bastante la cantidad de dinero que él solicitó al Congreso y el Congreso se lo aprobó. Entonces ahí hubo un abuso de poder
y una arbitrariedad en la toma de decisiones, porque el Congreso prácticamente ya no tenía elección, sino que lo aprobaron y se lo dieron. También puede darse en el ámbito del hogar, en la escuela y el trabajo. No simplemente tiene que ser político, sino también en cualquier área se puede decir, ¿verdad? Cuando alguien dice aquí se hace lo que yo digo y así es, sin tomar en cuenta las cuestiones o los comentarios o inquietudes que tienen las demás personas. Ahí es cuando se da este autoritarismo. También el racismo, que es una de las formas de violencia que también es conocida, que es una discriminación que se hace por términos o por motivos raciales, por el tono de piel, por características físicas, puede ser hasta por el idioma que se hable, por cómo se viste. Entonces, a esto se refiere más que todo el racismo. También otra de las clases de violencia puede ser la xenofobia. La xenofobia es un tipo de violencia que se manifiesta más que todo en el odio o el rechazo a una persona que es extranjera. Creo que hay series, películas sobre lo que sufren las personas cuando inmigran a otro país, ¿verdad? Que muchas veces se ven expuestas a que los exploten, a que no se les dé un pago que merecen por hacer trabajos bastante pesados en otros países y que los amenazan con que los van a deportar o cualquier otro tipo de cuestiones que puede causar a las personas vivir en un estado de nerviosismo, de pánico y ansiedad. A eso se refiere esta xenofobia, que es más que todo el odio de rechazo que se tiene a una persona que no es del mismo país o que es extranjera. La homofobia también es un tipo de violencia que se ejerce hacia las mujeres o hombres que son homosexuales y se manifiesta también con el odio y la discriminación. Al hablar de este tema también hay que ser conscientes de que si aunque no estemos de acuerdo, si no nos parece correcto, también tenemos que respetar a las demás personas y tampoco crear este tipo de odio o ejercer este tipo de violencia en las personas, ¿verdad? Sino que simplemente si no estamos de acuerdo hay que respetar a las personas y a las decisiones que estos tomen. No sé si tienen preguntas. No, señor. ¿No? No, señor. Muy bien. Si no tienen preguntas, con eso vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención. Solo los que entraron tarde, no sé si para que me digan para que los anote, a los que no les tomé asistencia. Yo, señor. Yo también, señor. ¿Yo quién? Sí, yo Díganme su también, nombre, así los señor. anoto. Juan Arnoldo Pop Pereira. Muy bien. Juan Arnoldo, ya la marqué. ¿Alguien más? Ramiro Aníbal Tipaz de León. Muy bien. Ramiro también. Felisa Paula, María creo. Marisela. Felisa, muy bien. Y Paula, creo que entró hasta ahorita. Muy bien. A los demás ya les había pasado asistencia. Entonces, con eso vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. Les agradezco por su atención. El cuestionario ya está disponible en plataforma para que ustedes puedan pasar a resolverlo. Y también este va a estar disponible del día de hoy para el día lunes 24. Entonces, si no les da tiempo ahorita de responderlo, pueden responderlo en el transcurso de la semana. Hasta el día lunes es la fecha límite para poder responder. Con eso vamos a terminar nuestra clase del día de hoy y les deseo que pasen una feliz tarde.